de cómo montar un laboratorio ciudadano. Estamos aquí hoy con Lorena Ruiz y con David Gómez, que son los tutores de esta primera semana, que está dedicada a pues, una introducción a los laboratorios bibliotecarios. Si habéis visto los vídeos, los materiales que han elaborado Lorena y David, pues habéis visto pues, qué es un laboratorio ciudadano, ¿no? Y cómo funciona. También podréis haber accedido al vídeo que grabamos en el laboratorio que hicimos el año pasado en Media Lab Tabacalera y que, bueno, lo grabamos un poco con la idea de mostrar cómo es un laboratorio ciudadano, un laboratorio en una biblioteca, ¿no? Y que esperamos que haya sido didáctico y que hayáis visto cómo es así. Nos parecía que al principio pues, estaría bien para ubicaros un poco en lo que se espera que hagáis, ¿no? Con o que aprendáis en este curso. Lorena Ruiz es investigadora social y David Gómez es coordinador del Lab Nuevo León. No sé si queréis, Lorena y David, comentar algo antes de pasar a las preguntas y tal. La idea es un poco que les dirijáis preguntas a Lorena y a David o a Mariana y a mí, como queráis. Si tenéis dudas sobre el curso o alguna cuestión, pues quizás podamos resolveroslas aquí, pero principalmente pues es para que preguntéis sobre los contenidos de esta primera semana. Cuestiones como acceso a la plataforma y cosas estas, pues podréis dirigirlas a través del correo electrónico del proyecto. Y bueno, entonces, no sé, Lorena, si Solo una cosita, quieres... perdona, Diego. Comentar que las preguntas las podéis hacer de dos formatos, o bien con la cámara y el micrófono, y así os vamos dando orden, o sea, os vamos organizando un poquito, pero por eso pedimos que levantéis la mano, ¿vale? Para que vayamos dando paso, o si no, la podéis poner en el propio chat, la podéis enviar por escrito en el chat, o eso, a través de la propia cámara y con el micrófono. Ya. Muy bien, pues no sé, Lorena, ¿quieres comentar algo? Sí, pues bueno, lo primero de todo, buenas tardes o buenos días, ¿no? Según desde donde nos conectemos. Y quería empezar agradeciendo a Diego y a Mariana la invitación un año más a compartir este curso y también, ¿no? Estos espacios que son mucho más cercanos, ¿no? Y que nos permiten intercambiar y ir poniendo en común, ¿no? Qué es esto de un laboratorio ciudadano y cómo lo podemos llevar a la práctica. Y también agradecerles el trabajo que hacen, ¿no? Para que este curso siga adelante y pueda ir incorporando, ¿no? Cada vez más diversidad de personas, de instituciones y de ideas, ¿no? También para fortalecer la propia metodología de los laboratorios. Yo así como por dar un poquito de contexto, más allá de lo que ya habéis visto en el vídeo, pues mi relación con los laboratorios ciudadanos tiene que ver particularmente con Media Lab Prado, ¿no? Con la metodología que específicamente Media Lab Prado impulsó hace ya como en torno a 15 años sobre los laboratorios ciudadanos y desde ahí es desde donde bueno, he tenido la suerte de aproximarme a ello en contextos muy diversos, ¿no? A nivel territorial, trabajando en barrios de Madrid, pero también pudiendo preguntarme, ¿no? Cómo adaptar esa metodología a otros contextos, ¿no? Que no tuvieran que ver necesariamente con lo territorial, ¿no? Y bueno, desde ahí es como para mí una de las cosas que más no sé, me gustan, ¿no? Y me motivan de los laboratorios, que es precisamente que sea una herramienta tan diversa, ¿no? Que puede servir para contextos muy diferentes, ¿no? Y que nos la podemos reapropiar y ver cómo adaptarla a lo particular, ¿no? Es como una herramienta que responde mucho a la idea de trabajar de manera situada, ¿no? Con quiénes somos, con qué tenemos, con qué objetivos perseguimos y también, sobre todo, no sé, como pensando qué son las fortalezas, ¿no? Y los recursos, las capacidades que ya existen, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestras instituciones, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros barrios, pero que
tengo la sensación de que la mayoría de las metodologías no nos permiten descubrir eso, ¿no? Porque están ya demasiado pautadas y cerradas, ¿no? Y creo que una de las potencias de un laboratorio, que también tiene límites y hablaremos de ellos, ¿no? Porque creo que es interesante pensarlo, pero creo que una de las potencias de un laboratorio es justo esa posibilidad, ¿no? Que tenemos de trabajar no desde la carencia, el problema, la necesidad, que por supuesto que eso también es importante, sino herramientas que nos permitan detectar, ¿no? Qué recursos y qué fortalezas tenemos y qué deseos existen en un entorno, en una comunidad y ponerlos en juego, ¿no? Para mí esa mezcla en la que el laboratorio persigue un poco la autoorganización, ¿no? O la autogestión de los participantes, pero a la vez da una estructura, ¿no? O una serie de pasos para que esa autoorganización sea posible, ¿no? Esa mezcla entre estructura y autogestión. No sé, para mí es una de las cosas también más interesantes y que creo que hace que surjan cosas como muy inesperadas, ¿no? Y muy bonitas, yo creo, en estos procesos, aunque también hay mucho conflicto, ¿no? Y también precisamente esas estructuras de los laboratorios creo que tienen que ser capaces, ¿no? de abordar el conflicto y de asumir que va a existir, ¿no? En este tipo de procesos participativos. Pero bueno, por empezar así como a lanzar algunas ideas, creo que esa tensión, ¿no? Entre estructuras y metodologías y la propia autogestión y deseo y toma de decisiones, ¿no? De quienes participan, a mí me parece como un reto, ¿no? Interesante y que siempre me parece, no sé, como que ha hecho que surjan cosas muy bonitas en los laboratorios que he participado, ¿no? Y por no extenderme ya más, seguro que David quiere añadir o criticar algo de lo que he dicho, porque seguro que tiene alguna perspectiva que puede como complementar. Ahí te lo dejo. Gracias, Lore. Bueno, por mi parte, pues saludarles, soy David Gómez, sumarme al agradecimiento de Lorena, tanto a Diego como a Mariana, por invitarme otra vez, otro año más a estas sesiones. La verdad es un gustazo que llevemos ya 3 ediciones, si no me equivoco, y no sé si son 3 o 4 ya, pero bueno, 4. Pues maravilloso. Y que siga habiendo gente que esté interesada y que además sea de lugares tan distintos, de experiencias tan diferentes. Justamente yo quería sumar a todo lo que ha comentado Lorena, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pues que también veamos el modelo de los laboratorios como un modelo que se puede adaptar a múltiples situaciones, a múltiples casuísticas, ¿no? Se pueden hacer desde laboratorios muy grandes, de gobierno, laboratorios más pequeños en pequeñas vecindades. No sé, es realmente un modelo de trabajo que permite adaptarse a muchas situaciones. También me gustaría poner énfasis en la parte, Lorena decía, como esta tensión entre infraestructuras, metodologías, autogestión, ¿no? Pero que realmente en un laboratorio ciudadano es justamente eso, una infraestructura que se pone a disposición de la ciudadanía, ¿no? Para ejercer como pues la posibilidad de participar, de trabajar en proyectos innovadores, colectivos, autogestionados, ¿no? Entonces, como también entender la institución desde la que estemos trabajando, la organización desde la que estemos trabajando, ya sea una biblioteca, como un centro social, un centro cultural, como un espacio, una infraestructura que se puede abrir a la ciudadanía de esta forma. O sea, el modelo de un laboratorio ciudadano es una forma de abrir instituciones que muchas veces hemos heredado, ¿no? Con una serie de dinámicas y formatos, y que lo que podemos hacer con un laboratorio ciudadano es abrirlas y renovarlas, ¿no? De alguna forma. También poner el énfasis en la parte que tiene que ver con que un laboratorio ciudadano al final es una forma de fortalecer el tejido social, ¿no? Y fortalecer todo lo que ya está pasando en los territorios. Entonces, el laboratorio es ese lugar en el que puede haber nuevos encuentros, nuevas vinculaciones entre distintos actores, ¿no? Entonces, también tiene una parte muy interesante y muy buena eso. Y que sobre todo se hace a partir de algo que normalmente no estamos tan acostumbrados a hacer, que es experimentar y prototipar proyectos juntos, ¿no? O sea, hacer cosas. Normalmente estamos más acostumbrados a espacios pues, de índole deliberativa,
en el que lo que hacemos es deliberar, perdón, en los que lo que hacemos es eso, ¿no? Como ir a tener una reunión en la que nos ponemos de acuerdo, tomamos decisiones, pero pocas veces hacemos con las manos, ¿no? Llevamos eso a la práctica, a hacer proyectos, a hacer prototipos en el que nos tengamos que encontrar. Que eso, o sea, es más fácil encontrarse en una conversación, en una charla, que encontrarse en la producción de objetos, en la producción de prototipos, de pruebas que nos permitan validar lo que estamos pensando y lo que estamos queriendo hacer juntos y juntas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es algo muy interesante en la propuesta de los laboratorios, el hecho de que vengamos a trabajar con las manos, vengamos a hacer cosas juntos y juntas. Y más bien, si ya han escuchado los vídeos y también han podido leer los textos, pues yo estoy muy interesado en que nos cuenten cuáles han sido sus dudas, cuáles han sido las cosas que les gustaría compartirnos. Perdón porque no me he presentado, o sea, no me he vinculado, no he dicho de dónde vengo y por qué estoy aquí en todo este tema de los laboratorios. Yo participé también como Lorena, de hecho participé con Lorena en Media Lab Prado, en una experiencia que de hecho Lorena estaba coordinando, que era la de Experimenta Distrito, que era llevar laboratorios ciudadanos a las zonas periféricas en la ciudad de Madrid, periféricas y no tan periféricas, porque también había algunos laboratorios que se hacían en el centro. Y luego yo, por cuestiones académicas, vine a vivir a México, entonces traje todo el modelo de los laboratorios ciudadanos a México, junto a algunas otras personas. Lo estuve trabajando en una universidad de México que se llama el TEC de Monterrey, que es una universidad que tiene una implantación en todo el territorio bastante amplia. Y luego, ahora mismo pasé a trabajar en gobierno, entonces ahora trabajo en gobierno del Estado. Entonces he tenido distintas experiencias de cómo realizar laboratorios ciudadanos, pues desde el mundo académico, desde el mundo de la institución pública y con la experiencia en Madrid de Media Lab Prado. Eso es lo que quería decir. Gracias. Pues ya está la sesión abierta a las preguntas y bueno, vuelvo a repetir lo que comenté antes, como se han estado incorporando personas después, podéis hacer las preguntas de dos formas, o con el micrófono y la cámara, pero eso, como somos casi 50 personas en la sesión, os vamos a pedir dos cosas. Primero, que levantéis la mano, como acaba de hacer Alfredo antes de lanzar la pregunta, ¿vale? Para levantar la mano es muy fácil. Aquí miráis la barra inferior que tenéis aquí en la pantalla de Zoom. Y hay un botoncito que pone reacciones, pincháis ahí y veis ya la herramienta de levantar la mano. Así pues podemos organizar un poquito. Y también vamos a pedir que seáis breves, porque somos casi 50 personas y, y que podamos escuchar cuantas más voces posible, pues es lo ideal. Y también podéis enviar las preguntas a través del chat, si queréis, que también las podemos ir leyéndolas. Así que dicho eso, empezamos con la primera pregunta. Alfredo, adelante. Alfredo, no sé si me escuchas. Hola, Sí. sí, se me habían puesto estos jeans raros. Buenos días, yo soy Alfredo González, me encuentro en Barranquilla, Colombia. Hago parte de la Fundación Cultural La Sombra del Matarratón. Soy radialista comunitario, gestor cultural, mediador de lectura. No somos biblioteca, pero trabajamos con la promoción lectora en las comunidades que son víctimas de diferentes violencias acá en la ciudad y también en algunas partes del territorio. Y me gusta el curso porque se ajusta mucho a lo que nosotros hacemos, que nos gusta trabajar en espacio abierto, activar espacios alternativos para la lectura, para las actividades culturales, con las artes, etcétera. Y pues el laboratorio me parece bastante interesante porque es una forma de involucrar a la comunidad, como nos gusta hacerlo,
en lo que queremos lograr. En este caso, nos trabajamos educación para la paz, memoria, derechos humanos. O sea que aquí en Colombia vivimos una situación de conflicto, una posverdad, y estamos trabajando en ello. Y ya hemos hecho actividades que involucran a la comunidad y el curso me parece interesantísimo porque con estos laboratorios se pueden involucrar mucho más a la comunidad para que identifiquemos necesidades, para que participen, para que sientan que son tenidos en cuenta al momento de desarrollar alguna temática que los involucra como comunidad y como sociedad. La pregunta mía es que ayer estaba escuchando que se busca que los laboratorios sean convocados básicamente desde las bibliotecas, que sea la biblioteca de la ciudad o del entorno o de la comunidad que convoque a estos laboratorios. Entonces, yo no soy biblioteca, o sea, no, nosotros no somos biblioteca desde la fundación. Entonces, ¿qué sería? O sea, ¿qué pautas deberíamos tener como fundación para poder lograr hacer la misma propuesta, pero desde una fundación que no pertenece a la red de bibliotecas, que es un problema que se nos presenta porque tenemos muchas cosas y hay muchas ofertas de convocatorias para actividades que nos interesan, pero como no pertenecemos a red de bibliotecas públicas del país, ni de ninguna, nos sentimos que somos, o sea, no podemos hacer cosas por no pertenecer a algo, pero nuestra intención es poder lograr involucrar a la comunidad en lo que queremos. Estos laboratorios son muy importantes porque, por ejemplo, en la búsqueda de la paz, de hecho, yo el sábado empiezo una actividad que se llama El Camino de la Memoria, un encuentro con la verdad, que busca llevar el informe final de la Comisión de la Verdad para que el conflicto no se repita, etcétera. Y es bueno poder involucrar a la comunidad en eso. Entonces, un laboratorio que involucra a la gente que tuvo que ver con el conflicto y a la que no tuvo que ver con el conflicto, pero necesita saber la verdad del conflicto y trabajar en ello. Entonces, si no soy biblioteca, la convocatoria, ¿cómo podría ser? O sea, no. Alfredo, perfecto. Perdona que te interrumpa. Hemos Hasta ahí. Hemos entendido, ¿no? La pregunta, Lorena y David, eso. Disculpa que te pregunte, es muy interesante todo lo que nos estás contando, pero eso, como somos muchas personas y esto es un espacio para todos, ¿no? Vamos a responder tu pregunta y luego queremos seguir. Sí, claro, no, ya, disculpa que me extendí, pero ya, es hasta ahí. Perfecto, gracias. Adelante, Lorena y David. Gracias a ustedes. ¿Quieres, Lore, darle o voy yo? Ok. Hola, Alfredo. Qué gusto conocerte. Justamente, o sea, has planteado varias cosas, ¿no? Por un lado, planteas el tema de si el laboratorio se puede hacer desde otra instancia que no sea una biblioteca. Y un poco lo que venía yo comentando en la presentación, que es que justamente es un modelo que se adapta a muchos espacios distintos. Digamos que una biblioteca es un espacio en el que se da de forma muy orgánica, muy natural, un laboratorio ciudadano. Pasa lo mismo con una universidad. O sea, son espacios en los que el conocimiento, la producción de conocimiento, la interdisciplinariedad, pues digamos que ya están dadas, ¿no? Entonces, son buenos espacios para hacerlo. Además, son como estructuras heredadas, como decía antes, ¿no? Una biblioteca es un espacio que llevamos siglos trabajando y justamente es un espacio bueno para cambiar las rutinas. Pero por supuesto que se puede hacer en otros lugares, se puede hacer desde cualquier otro lugar, simplemente es adaptarlo un poco con las claves que os estamos dando en los textos, pero al final se puede hacer en cualquier lugar porque de lo que se trata es de hacer una doble convocatoria tanto de proyectos como de colaboradores a esos proyectos, tener un espacio que no tiene por qué ser permanente, sino que durante el tiempo que estés haciendo el laboratorio se pueda utilizar, un espacio pues mínimamente abierto, con mesas de trabajo,
Entonces, en ese sentido, cualquier lugar que reúna esas condiciones muy básicas podría ser un lugar en el que hacer un laboratorio ciudadano, no habría problema. Y luego, te quería comentar, justamente en Colombia se han hecho ya varias experiencias de laboratorios de paz con todo el tema del conflicto. La Universidad Nacional ha hecho varios laboratorios, pero hay una experiencia súper interesante que además la persona que está coordinándolo es muy buen amigo y están haciendo cosas muy interesantes allí en Medellín, en un laboratorio que es el Exploratorio. Es un museo, justamente no es precisamente una biblioteca, sino que es un museo de ciencias y allí tienen un espacio dedicado a un laboratorio ciudadano. El espacio se llama, como digo, Exploratorio, está en Medellín y la persona que lo coordina se llama Camilo Cantor. Te lo recomiendo muchísimo que te acerques a ellos para que puedas ver cómo se está trabajando ya en tu país. Yo solo por añadir algo a la pregunta de Alfredo, que me parece muy pertinente, que ya nos ayuda a ver como algunas complejidades de los laboratorios, que es, creo, una pregunta a veces recurrente, ¿no? ¿Qué necesitamos o qué necesita una institución o no una institución, ¿no? Porque un laboratorio también lo puede organizar un grupo informal de personas, ¿no? Pero en todo caso, yendo al principio, ¿qué necesitaríamos dentro de esa estructura para poder poner en marcha un laboratorio? En mi opinión, y esto es muy debatible, en mi opinión, el requisito imprescindible para que se pueda poner en marcha un laboratorio es que exista una persona o varias personas que hagan la labor de mediación, o sea, que hagan la labor de difundir la existencia de ese laboratorio, conseguir que las personas participen, entender cómo pueden participar y explorar de qué manera se puede participar, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, por lo que decíamos antes, ¿no? Que es un lugar abierto que no está tan definido cómo la gente participa, sino que queremos fomentar un poco esa reapropiación y esa autoorganización de las personas. Entonces, yo para responder a la pregunta de Alfredo te diría, sí, podéis organizarlo aunque no forméis parte de una red establecida, ni de una biblioteca, ni de una institución formal. Yo creo que para poner en marcha un proceso así hace falta tener, como digo, una persona o varias, dependerá de la escala en la que nos movamos, ¿no? Si es en un barrio, si es en una zona específica de un barrio, si es a nivel de ciudad o a nivel de una institución entera, pero creo que alguien o alguienes, varias personas, que pueden ser contratadas o no, y aquí entramos al tema de los recursos económicos, que también es importante, pero creo que sea con el modelo que sea, con financiación o sin ella, algunas personas tienen que encargarse de esa labor de escuchar cómo quiere la gente participar, proponer participar, conectar las ideas que vayan surgiendo con las posibilidades que tengamos en ese lugar y hacer toda esa labor también, como decíamos antes, de sostener, ¿no? Un proceso participativo que requiere poder gestionar el conflicto, las expectativas que haya, las necesidades que tengan quienes quieran participar, etcétera. Entonces, creo que la respuesta sería que podéis perfectamente, Alfredo, hacerlo y además, por lo que has dicho, tenéis ya experiencia, ¿no? Recorrido previo en trabajo de este tipo. Sería un poco ajustarlo a las dinámicas, ¿no? Más del laboratorio. Pero para mí sería clave esa idea de que algunas personas tienen que poder dedicar tiempo, energía y saberes, ¿no? Y capacidades para esa labor de escuchar, de proponer, de sostener y de ir generando una comunidad, ¿no? En torno al laboratorio. Y esto podemos debatir si es evidentemente mejor con presupuesto, pero si también podemos hacerlo sin ello, ¿no? Podemos igual tener a personas de nuestra institución que se pueden encargar de eso, ¿no? De esa parte de mediación, dedicar parte de sus horas dentro de la biblioteca o otra institución a convertirse en mediadores, ¿no? Con el barrio, o podemos buscar fórmulas de colaboración con personas de nuestro entorno, del entorno de nuestra institución, de nuestro barrio, que puedan hacer esa labor de mediación, ¿no? También puede ser algo distribuido, no tiene por qué haber una persona o un equipo, pero en todo caso creo que eso sería lo necesario para que lo pudierais poner en marcha, en mi opinión. Perfecto, Lorena, muchas gracias. Se nos acumulan aquí las preguntas, la gente está muy participativa. No hay nadie con la mano levantada, pero en el chat hay varias consultas, así que os la voy a lanzar de dos en dos, ¿vale? Porque así ya puedes quizás enlazar una con la otra. Catarín de Ecuador pregunta si han tenido experiencias de laboratorios ciudadanos con niños y adolescentes, y en el caso que sí, ¿qué desafíos se presentan o qué consideraciones hay que tener?
Y luego Milton nos pregunta, dice que no ha entendido muy bien qué son los prototipos y si podéis explicarlo mejor. Vale, pues la de los prototipos se la voy a dejar a David, que es especialista en prototipar, y yo voy a responder a la otra pregunta, ¿no? Que era específica sobre laboratorios ciudadanos con niños y adolescentes. También es una pregunta súper interesante y creo que nos permite hablar de muchas cosas clave de los laboratorios. En mi experiencia, los laboratorios no están como pensados para la participación de colectivos específicos. No se dirigen a la idea de que participen grupos de población concretos, ¿no? Sino que están más pensados desde una lógica intergeneracional, ¿no? En el que podamos lograr que una diversidad de personas, en este caso según su edad, participen, ¿no? y compartan un espacio de participación. Y eso lo podemos pensar en torno no solo a la edad, sino en torno a cualquier otro eje de diversidad, ¿no? La propuesta de los laboratorios va dirigida precisamente a eso, ¿no? A que personas diversas por edad o por otros motivos puedan participar y colaborar juntas. Evidentemente, claro, este planteamiento tiene un déficit, ¿no? Que si no hacemos esfuerzos porque aquellos que habitualmente no participan lo puedan hacer, pues nos encontraremos solo con participación efectivamente de adultos, ¿no? Y más en concreto de personas de mediana edad y con participación de personas que ya saben participar y que ya lo hacen, ¿no? Habitualmente personas universitarias, con de clase media, podríamos seguir como, ¿no? Haciendo la radiografía de quienes participan habitualmente. Entonces, en el caso de los niños y adolescentes, yo creo que nuevamente es muy importante hacer un esfuerzo de mediación para conseguir que participen, ¿no? Adaptando la difusión, el lenguaje, ¿no? Los materiales que utilicemos en el laboratorio para su participación. Y de hecho, me parece que es uno de los grandes límites que hemos tenido, al menos en los laboratorios que yo conozco, que hemos descuidado la participación de personas, de niños y también de personas mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, las experiencias que yo conozco no son de laboratorios dirigidos a niños, sino de laboratorios en los que ha habido proyectos presentados por niños y adolescentes, ¿no? O proyectos presentados por adultos en los que luego se suman a colaborar niños y adolescentes. Y en ese caso para mí es el mejor ejemplo cuando ha habido participación de niños de la potencia de un laboratorio ciudadano, porque cuando se sientan a la misma mesa niños y personas mayores, pues los niños hacen preguntas, ¿no? Por ejemplo, sobre la accesibilidad, ¿no? De lo que vamos a prototipar, ¿no? Sobre quién lo va a poder utilizar, que no surgirían si ellos no estuvieran presentes, ¿no? Entonces, nuevamente vuelvo a mi respuesta de antes. Creo que hace falta una labor de mediación específica para que participen niños y para que cambien las preguntas, ¿no? que nos hacemos en los laboratorios, pero no suele ser muy habitual y creo que es un límite hasta ahora de los laboratorios, en mi opinión. David, Vale. te toca Sí. responder la de prototipos. El prototipo, pues rápidamente, un prototipo, realmente hablamos de un prototipo porque es, sin más, algo que hacemos. Puede ser un objeto, puede ser un protocolo, puede ser un reglamento, puede ser cualquier cosa que hagamos que dejemos en abierto y que sea inclusivo a que otras personas lo puedan trabajar también y que sea inacabado. La gracia de un prototipo es algo que se puede trabajar en diversas situaciones, en diversos momentos, para incluir a nuevas personas al trabajo con ello, ¿no? Es simplemente una idea a la que le damos forma para poderla validar entre todos. No es más que eso. ¿Por qué hablamos de prototipos si no hablamos de proyectos? Porque un proyecto es algo que está pensado hacia el futuro. Un proyecto es algo que necesitamos muchos recursos, tanto económicos, materiales, de personas, para poderlo concretar, para poderlo trabajar. Un proyecto es algo que siempre vive en el futuro. Sin embargo, un prototipo es algo que podemos hacer aquí y ahora con lo que tenemos a la mano. Esa es la idea del prototipo, es la fortaleza, es la potencia de un prototipo, que es simplemente darle forma a un anhelo, un deseo, algo que queremos hacer en ese momento con lo que tenemos a la mano, para validarlo y ver si funciona en un contexto determinado con una comunidad determinada. Básicamente es eso, como una prueba que hacemos. Perfecto. Pero es como un documento en construcción, entonces, un borrador.
Pero un borrador, el problema de un borrador es que está en el papel y no lo puedes, digamos, no puede afectar a nadie, simplemente son palabras que están en un papel. Si eso que está en el papel tratamos de trabajarlo mínimamente con las manos para poder llevarlo al contexto en el que queremos que funcione, por ejemplo, pongamos que es un protocolo de violencia de género para una universidad, ¿no? Si ese protocolo no lo ponemos en funcionamiento en algún caso, aunque sea hipotético, o lo llevamos a que lo verifiquen las diferentes personas dentro de la universidad que van a estar en relación con él, tanto administrativo, los propios alumnos, profesores, tenemos que ponerlo en movimiento, ese protocolo, para ver si funciona, para ver si es validado por las personas que lo van a estar trabajando. Eso es un ejemplo. Entonces, digamos que hay tres formas de trabajar. Puedes trabajar con un diseño o una maqueta, que eso se va a quedar siempre en el papel. Puedes trabajar con prototipos, que es algo que ya validas, ya pones en funcionamiento, ya lo trabajas con una comunidad. O puedes trabajar en un proyecto que es algo que nunca va a llegar, ¿no? Por eso el prototipo la cultura del prototipado es la que estamos trabajando en los laboratorios. Perfecto. ¿Ha quedado claro, Milton? Muy bien. Gracias. Gracias, David, Lorena, muy buenas explicaciones. Voy a seguir, hay un par de preguntas en el chat, luego te doy paso, Tania, que tienes la mano levantada, ¿vale? Voy a hacer dos preguntas seguidas porque están bastante conectadas. Una que es de Isabel Reyes, que pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un laboratorio, un makerspace y una residencia? Y luego Lara, de Argentina, pregunta, ¿qué es un laboratorio ciudadano? Hay un curso entero que hablamos sobre eso, así que os voy a pedir, David, Lorena, una definición como en 2 frases. 2 frases, esto no me lo esperaba. Bueno, yo creo que en 2 frases, que es un laboratorio ciudadano, y pensando sobre todo en la pregunta anterior, de qué le diferencia de un makerspace o de una residencia, para mí un laboratorio es una estructura que intenta crear las condiciones para que la participación de personas diversas sea posible en torno a una idea que intenta mejorar el bien común, ¿no? Y para mí esta segunda parte es muy necesaria, ¿no? Porque siguiendo la definición podríamos decir hay muchas personas que se juntan y colaboran para hacer el mal, ¿no? Hay muchas personas que se juntan y colaboran para hacer ideas que generan beneficio, ¿no? O repercuten únicamente en ellos, ¿no? Y un beneficio quizá entendido de forma económica, ¿no? O pragmática, individual. Y para mí la segunda parte de la frase, de esa búsqueda del bien común, que tiene que ver con cómo mejoramos nuestro barrio, cómo creamos redes de cuidados en nuestro vecindario, todo eso creo que es el matiz importante de un laboratorio ciudadano, ¿no? Y creo que el ejemplo lo vemos y seguro que todos los que estamos aquí ahora podemos pensar en una idea que siempre hemos querido hacer en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra universidad y no hemos podido hacerlo, ¿no? Bueno, un laboratorio ciudadano te pregunta cuál es esa idea que querrías hacer para mejorar tu barrio, tu universidad, tu lugar de trabajo y te pone, ¿no? a disposición materiales, otras personas interesadas en lo mismo, recursos, ¿no? y una forma de trabajar que permita que esa idea que tenemos se pueda convertir en una idea de todos y repercuta en ese bien común. Son más de 2 frases, perdón, pero era importante, me parece. Para mí era importante ese matiz del bien común. Fue un poco más de 2 frases, pero ha quedado muy bien. Gracias, Lorena. David. Pues digo, por no hacerlo más largo, creo que Lorena lo ha explicado muy bien. Yo me contesto un poco a la otra pregunta, ¿qué diferencia, o sea, si es lo mismo o no? Pues digamos que son primos hermanos en muchos casos. Un makerspace y un laboratorio ciudadano puede ser, de hecho, un laboratorio ciudadano puede tener dentro un makerspace, ¿no? Un Fab Lab, por ejemplo, es típico que lo puedan tener. Al final un makerspace es un espacio en el que la gente va a hacer cosas, ¿no? Y un laboratorio ciudadano, digamos que es un espacio un poco más amplio, ¿no? Que puedes hacer otro tipo de cosas además de aquellas que son más de construcción puramente. En un laboratorio también puedes hacer leyes, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo es donde establecería un poco más la diferencia.
si entendemos un makerspace como un lugar en el que podemos hacer cualquier cosa, entonces no hay tanta diferencia, es prácticamente lo mismo y lo que cambia es la forma de llamarlo. Con una residencia, normalmente un laboratorio ciudadano puede tener también la posibilidad de hacer residencias y que haya gente que vaya al laboratorio y participe durante una temporada y genere una comunidad alrededor de su proyecto y tal. Entonces digamos que tanto un makerspace como una residencia serían herramientas que puede tener un laboratorio ciudadano a la mano para poder trabajar. Fenomenal, muchas gracias, David. Tania, que tenías la mano levantada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué es buenos días? Vaya, buenas tardes. Bueno, sí, la pregunta es la siguiente, ¿no? Yo me encuentro ahorita en una zona rural, entonces en la zona rural donde me encuentro, tal vez no hay muchas personas, ¿no? O sea, hay casi 6.000 y tantas personas en total entre todos los pueblos que conforman Tarata. Entonces mi pregunta era si es que tienen alguna experiencia rural. Se te está cortando un poco, Tania. No sé si es cosa mía. ¿La estás escuchando? Exitosa de laboratorios, ¿no? Tal vez para poder guiarme de esa experiencia. O en todo caso, uy, Sí, ¿se me Laboratorios escuchó? rurales yo no tengo ¿Se me directamente. escuchó? Primero que te podemos pasar el enlace, no sé si por aquí por el chat o en otro momento Diego o Mariana seguro que lo tienen, porque ahí hubo muchas experiencias que seguro que son valiosas y te pueden servir. Y luego particularmente sobre laboratorios en Perú, yo en Perú particularmente no conozco. Yo concretamente en Perú tampoco. Solo añadir a esa experiencia que comenta Lorena de laboratorios rurales, que creo que Diego sabe de cuáles son. También comentarte uno que lleva mucho tiempo y que es rural, que se llama Silo, que está en Brasil. Ese lo lleva una chica que se llama Cintia Mendoza y es un laboratorio que ha hecho ya muchas convocatorias, que lleva mucho tiempo y que justamente está en el medio rural. Sí, es Rural Experimenta. Ahora os paso los links por el... Había, sí, lo podemos poner el link aquí en el chat y bueno, había otra pregunta después que pues, se refiere a los laboratorios ciudadanos en universidades. Ahí tú tienes más experiencia, David, si quieres comentar algo, cómo se gestan desde las universidades. Sí, bueno, Lorena ha tenido también ahí sus pinitos ¿no? Has Pero tenido que menos. relacionarte con ellos. Justamente lo que decíamos al principio, pues una universidad nuevamente, ¿no? Es como un espacio que cualquiera pensaría que es como un espacio ideal para hacer un laboratorio ciudadano, porque es la forma en la que uno, porque las universidades suelen estar muy encerradas en sí mismas, ¿no? Reúnen mucho conocimiento y tienen muchos saberes que podrían generar productos o que podrían generar como soluciones y preguntas que mejorasen la vida de la gente. Pero normalmente siempre están hacia adentro, ¿no? Y además como en este rollo como más teórico. Entonces, justamente un laboratorio es la forma en la que la universidad se puede abrir a la ciudadanía y puede conectar con las problemáticas reales, ¿no? que está viendo. La forma en la que, por ejemplo, lo hemos trabajado aquí en México, digo, en España no es tan común, pero aquí en México hay una cosa que se llama el servicio social. Todos los alumnos y alumnas de México tienen que hacer 480 horas a lo largo de toda su carrera de servicio social. Como acostumbraba a hacerse el servicio social siempre, era básicamente mano de obra barata o gratuita, ¿no? Justamente lo que hemos tratado de hacer es que en vez de que sea un servicio social tan asistencialista con las organizaciones sociales o las empresas, lo que hemos hecho es que los profesores codiseñen junto con las organizaciones sociales
junto con la ciudadanía, experiencias en las que los alumnos puedan desarrollar su servicio social a través de talleres de prototipado, ¿no? Eso sería una forma como muy fácil de hacerlo. En el caso de que siempre hay algún programa tanto de voluntariado como de servicio social en casi todos los países, entonces eso es una forma como de implantarlo bastante buena. Otra forma es simplemente trabajarlo a partir de los propios maestros, de los propios profesores que quieran darle ese cambio a sus clases y que quieran trabajar con organizaciones sociales o empresas o instituciones públicas en sus clases, ¿no? Y que entonces la clase ya no se vuelva solamente teórica, sino que lo que se está dando en el aula, lo que se está estudiando en el aula, lo podamos conectar con alguna problemática concreta y trabajar en prototipos junto con los afectados por esa problemática, ¿no? Normalmente esa sería como la forma de hacerlo. ¿Qué recomiendo en el caso de emprender el camino de hacer un laboratorio ciudadano en una universidad? Lo primero es que haya cargos de la universidad, cargos medios, altos de la universidad, que se comprometan con esto. Si se quedan experiencias aisladas de un profesor que está haciendo experiencias muy buenas, está bien, porque eso puede de alguna forma contaminar el resto de la universidad, pero normalmente lo suyo sería que hubiera un compromiso a más alto nivel. No estoy hablando de rectores, pero sí como decanos o como cargos intermedios que quisieran darle salida a estas propuestas. Entonces, eso, ya digo, si sale es el mejor lugar en el que poder hacer un laboratorio, porque tienes todo el conocimiento teórico, toda la interdisciplinariedad posible con todos los alumnos y todos los profesores, y que todo eso se conecte con problemáticas reales es genial. Yo ahí por añadir y por mezclar cosas en el espíritu también de los laboratorios ciudadanos, creo que un muy buen lugar en las universidades para hacer un laboratorio son las bibliotecas universitarias. De hecho, yo la experiencia que tengo aquí en España, en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, tiene que ver con el impulso de la propia biblioteca universitaria y creo que que la biblioteca es un buen conector dentro de la universidad para poder lanzar estos procesos. Luego, no soy tan optimista como David respecto a las posibilidades porque también creo que hay como mucha rigidez y también hay mucha dificultad en la universidad, y esto es particularmente en España, para conectarse con el afuera, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, ¿no? de que realmente lleguen proyectos externos de la ciudadanía y no sea un uso un poco instrumental, ¿no? de la universidad para luego investigar sobre ello y sacar sus propios resultados, o etcétera. Es un desafío grande, pero desde luego por eso precisamente tiene todo el sentido que intentemos hacer laboratorios en universidades. Ahí hay un ejemplo, bueno, el ejemplo que yo tengo es desde donde yo lo he trabajado. El proyecto se llama Slow You, que es como Universidad Lenta, en el TEC de Monterrey, en México. Hay una página web dedicada a eso con todos los proyectos que hicimos en su momento, entonces, pues, si están interesadas, pues ahí está. Mm. Luego yo pasaré también el enlace parece que aquí estamos hablando de nuestros libros, el enlace a la al intento que hubo de crear una red de laboratorios en universidades en Madrid. Lo pasaré también. Perfecto. Hay algunas preguntas en el chat que veo que son relacionadas con contenidos que se van a dar en las próximas semanas en el curso. Así que eso que os recomiendo que estéis atentos a los correos que vas recibiendo con esos materiales. Entonces vamos a dar prioridad ahora a las preguntas relacionadas con los contenidos de esta semana. ¿Vale? Entonces nos preguntan por aquí, ¿cómo podría ser un laboratorio relacionado con la temática de artes visuales o arte en general? Y luego nos solicitan experiencias de laboratorios ciudadanos en asociaciones locales. Y luego, Merichel, te damos paso, que he visto que estás con la mano levantada.
las artes visuales, ¿no? Que dentro de la convocatoria que lancemos podamos decir que habrá un número de proyectos, ¿no? Vinculados a las artes visuales y otro número de proyectos que de manera libre podrán estar vinculados a otras artes o a otros temas, ¿no? Porque me parece que, como decía, de ahí es de donde surge, ¿no? Esa mezcla imprevista de temas y de formas de expresión, ¿no? Y que si queremos realmente que haya como convocar una diversidad, ¿no? de personas, creo que necesitamos abrir, ¿no? un poco el foco e ir más allá de esas ideas de solo un tema o solo un grupo de población, ¿no? Entonces, pensaría en esa mezcla, ¿no? Que en nuestra convocatoria, cuando la lancemos, podemos hablar de proyectos vinculados a artes visuales y permitir, e incluso invitar, ¿no? Fomentar que haya proyectos vinculados a otras artes u otras formas de expresión y que así también se puedan, ¿no? Como mezclar, ¿no? Los laboratorios intentan mezclar mundos, disciplinas, formas de conocimiento. Y por eso creo que habría que intentar como ampliar, ¿no? Y eso no quita que no podamos, insisto, solicitar o hacer mediación para que haya proyectos de artes visuales. Sí, ahí, bueno, lo que ha dicho Lorena básicamente, pero también el hecho de, yo creo que las artes visuales al final será como un formato en el que se expresa ese prototipo, ¿no? Pero lo ideal es que justamente los prototipos reúnan alrededor suya artistas, científicos, humanistas, personas de a pie que tienen experiencia o que son afectados por alguna problemática, ¿no? Eso, cuando de repente un laboratorio se convierte en un laboratorio de artistas, pues de eso ya hay miles. O sea, y realmente el arte experimental o el arte vivido a través de un laboratorio experimental hay muchos ejemplos, ¿no? de espacios que son de ese estilo. Entonces, pues bueno, es tan válido como cualquier otro, pero yo me remito un poco a lo que ha dicho también Lorena, que al final la idea es que haya esa mezcla de muchas otras disciplinas. Y luego la otra pregunta era alrededor de laboratorios que se hayan hecho en organizaciones sociales, ¿no? O comunidades, Diego, o Mariana, perdón. En asociaciones. En asociaciones. Sí, claro que hay ejemplos, o claro que hay experiencias que se hayan hecho así. Concretamente, cuando trabajamos Lorena y yo en la segunda edición de Experimenta Distrito de Madrid Prado, me suena, Lorena, que hubiese alguna asociación que trabajaba algún proyecto más bien, ¿no? O sea, no es tanto como un laboratorio, sino que presentaban proyectos a los laboratorios, pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que reunamos a las personas, como ha dicho Lorena, que se puedan encargar, dar su tiempo, su vitalidad, su experiencia para organizar y cuidar que se den las condiciones del laboratorio, hacer la doble convocatoria de proyectos y de colaboradores y que se haga. Yo no caigo ahora mismo en una asociación vecinal o algo así concreta que lo haya hecho. Eva, quizás, ¿no? La experiencia de Eva en Madrid. Sí, yo iba a decir que creo que conocemos más espacios sociales autogestionados, que podrían ser un equivalente a una asociación, que han hecho esos procesos de laboratorio ciudadano. Pero yo estoy segura que en las 3 ediciones que van de este curso hay muchísimas experiencias en el repositorio. Estoy segura que hay experiencias de laboratorios impulsados por asociaciones locales o por entidades sociales y con un carácter local, ¿no? en sentido amplio, estoy segurísima que hay. Y yo lo que conozco más, como dice David, son laboratorios ciudadanos organizados por instituciones públicas, pues, centros culturales, bibliotecas, etcétera, en los que las asociaciones tienen el rol de proponer proyectos, o sea, ser promotores o de ser colaboradores, ¿no? De sumarse a colaborar en los proyectos que otras entidades o personas han propuesto y han sido seleccionados. Pero vamos, me remito al repositorio de estos 3 años del curso, que seguro que hay laboratorios impulsados por
por asociaciones. Y también quería, para la pregunta anterior relativa a laboratorios vinculados a arte visual o arte en general, en los inicios, cuando Media Lab Prado empezó a trabajar con esta metodología de laboratorios ciudadanos, estaban muy vinculados al cruce entre arte, educación y tecnología. Esos primeros laboratorios, que además también era muy interesante porque tenían convocatorias, volviendo a la universidad, tenían convocatorias de trabajos académicos vinculadas con el ámbito en el que trabajaba el laboratorio. Entonces, te recomiendo que en la página web de Media Lab Prado están las convocatorias de todo el historial de esos laboratorios, y los primeros eran específicamente dirigidos, ya digo, al cruce de arte, educación y tecnología, y quizá te puedan dar alguna pista, ¿no?, de qué temas se trabajaron, qué ideas se propusieron. Ahí, del tema de asociaciones, de todas formas, hay muchas asociaciones que tienen fórmulas parecidas a un laboratorio ciudadano. Por ejemplo, estaba ahora justo cayendo en el espacio de esta es una plaza que está en el barrio de Lavapiés, en Madrid, por ejemplo. Eso es un espacio apropiado por la ciudadanía, por una asociación de vecinos del barrio de Lavapiés, y que no han trabajado, o hasta donde yo recuerdo, no han trabajado con doble convocatoria, pero ahí suceden un montón de experiencias que son muy de laboratorio ciudadano, ¿no? Y es un ejemplo también bonito para echarle un ojo. Cualquier huerto comunitario que se esté haciendo, urbano o rural, también son experiencias parecidas, ¿no?, como cercanas a lo que sucede en un laboratorio ciudadano. Perfecto, muchas gracias. Veo aquí María José, que tiene la mano levantada. A questão foi respondida relativamente às associações, mas eu queria chamar a atenção para as bibliotecas comunitárias. As dinâmicas de biblioteca comunitária parecem muito ajustadas a esta proposta de estratégia dos laboratórios cidadãos. Eu não usaria a palavra protótipo, mas usaria a palavra piloto. Mas isso é um pormenor de terminologia, não é? De qualquer forma, o que distingue um laboratório de uma tentativa é que o laboratório tem o registro do que se vai aprendendo, tal e qual como um laboratório de química ou de mecânica ou de... eu associo sempre a palavra laboratório às ciências experimentais, deve ser um problema de geração, mas associo. No fundo, o nível de participação pode ser diferente, mas tem que haver sempre alguma coerência, alguma estabilidade neste trabalho e também um prazo, portanto, para se encerrar, por exemplo, um protótipo e passar a outro. Senão passamos a vida em protótipo, não é? Pronto, mas muito obrigada a todos, é um prazer estar aqui com tanta gente de tantos meios diferentes e pronto, eu queria deixar porque as bibliotecas universitárias evidentemente podem mobilizar muitas experiências, até porque têm o privilégio de ter uma instituição com muita gente nova e sempre em renovação, embora nem sempre tenham o privilégio de uma ciência não burocrática, mas as bibliotecas comunitárias e, em alguns países, as bibliotecas públicas poderão também ver esta linha de trabalho como muito, muito atual e oportuna e, de certo modo, acessível, até do ponto de vista financeiro. E, portanto, obrigada por todas as experiências partilhadas. Obrigada, María José. Bueno, quedan 5 minutos de sesión. Hay tiempo aún para un par de preguntitas más. Así que si alguien se ha quedado ahí con alguna cosa en el tintero, es el momento. Catherine, sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, porfa, quisiera que me ayuden a aclarar algo que ahora me confundí un poco. Yo había entendido por los materiales que leí que lo que debemos definir para el laboratorio ciudadano es una temática en torno a la cual los mentores, los colaboradores y las personas, y me olvidé el otro nombre, van a pensar en ideas de proyecto y armar un prototipo. Pero ahora en la sesión he escuchado varias veces que mencionan como personas que ya traen ideas de proyectos. Entonces, mi duda es, ¿tengo que convocar
a personas que ya tengan una idea de un proyecto en torno a la temática que yo defino, o tienen que venir o pueden venir desde cero para pensar recién en lo que quieren hacer en torno a la seguridad, por ejemplo. Esa es mi confusión. Gracias. Ok, Catherine, gracias. Mira, hay varias cuestiones ahí. Por un lado, lo de que sean temáticos o no, pueden serlo o no serlo. O sea, tú puedes hacer un laboratorio que sea lo que has dicho, ¿no? Con seguridad o movilidad o algo como o más dirigido, o puedes hacer una convocatoria mucho más abierta y que vayan llegando. Nosotros solemos decir, ¿no? Que una convocatoria es un dispositivo de escucha, es decir, es una herramienta que nos permite entender cuáles son las problemáticas, cuáles son los deseos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuanto más abierta es esa convocatoria, más, digamos que más abres el espectro de escucha. Si por el contrario quieres hacer algo más dirigido, que también es completamente válido, y quieres hacerlo sobre una temática, entonces, por lo general lo que se hace es esto, ¿no? O sea, hay una doble convocatoria. Tú lo que invitas es a gente que quiere, que tiene como una primera idea, a que mande un proyecto y luego reunir con una segunda convocatoria a gente alrededor de ese proyecto. Así es como se hace, digamos, más tradicionalmente. Pero hay otras experiencias en las que se genera una la que puedes generar una primera sesión en la que reúnas a gente y más bien les pongas a hacer una sesión de ideación en esa sesión. Por ejemplo, yo en el laboratorio de Nuevo León es algo que estamos haciendo últimamente bastante. Tenemos una problemática, por ejemplo, el municipio abre una base de datos sobre movilidad en la ciudad. Tú presentas la base de datos e invitas a gente a esa presentación. Y en esa misma presentación en la que se ha abierto la base de datos al público, le pides a la gente que, si tienen alguna idea, hagan ahí un proyecto. O sea, redacten ahí esa idea a forma de proyecto. Esa sesión de ideación, por supuesto, tiene que estar mediada. Necesitas a mediadores y mediadoras que estén facilitando esa sesión con la ciudadanía. Y luego de esos proyectos que han nacido de esa sesión de ideación, abres una segunda convocatoria de colaboradoras para que se sumen a esos proyectos. Eso también se vale, o sea, digamos que el modelo es bastante flexible, bastante abierto para que en cada una de las situaciones concretas se pueda trabajar, ¿no? Entonces tendrías esta modalidad de abrir una convocatoria y que la gente mande proyectos, o generar las condiciones para una sesión de ideación en la que nazcan los proyectos desde ahí, ¿no? Pues eso puede ser también. Digamos que idealmente, por añadir como, o sea, idealmente, y esto requiere tener esos recursos, sobre todo de mediación, también debería ser posible como que las personas de manera individual se acercaran al equipo de mediación y con ellos trabajaran, ¿no? En dar forma a una idea. Y de ahí también suelen surgir, ¿no? Cosas muy, muy interesantes, pero claro, esto requiere tener disponibilidad, ¿no? de personas para atender de manera un poco más individualizada y escuchar en torno a qué, ¿no? En torno a qué necesidades, inquietudes o ganas quiere la gente empezar a pensar una idea, ¿no? Porque no es tan fácil tener una idea, ¿no? O poder darle forma. A veces partimos de que todo el mundo tiene una idea y sabe lo que quiere trabajar, pero no es tan sencillo, ¿no? Y por eso también el laboratorio intenta hacerlo más accesible, esa propuesta de ideas, acompañando la propia formulación de las ideas, ¿no? De manera colectiva, como decía David, o incluso idealmente también un poco más individualizada, ¿no? Fenomenal, muchas gracias. ¿Estaba Alba con la mano levantada? Sí, no, pero coincidía con la misma duda con la que ya ha compartido la compañera anterior. Sí, no, mi caso es que vamos a una cooperativa de vivienda y tendremos un par de espacios comunes donde queremos hacer una biblioteca, y era una manera también de activar los espacios. Entonces, si poder proponer una línea temática para ese convocar proyecto,
la duda era dejarlo totalmente libre, que bueno, no convence mucho. Pero sí, ya lo han respondido. Gracias. Perfecto. Te voy a poner, Alba, en el chat un link sobre un laboratorio de vivienda que se ha hecho hace poco en Aragón. Y bueno, fue una experiencia que en realidad, como no tenían muy claro los proyectos, se han trabajado sobre desafíos. En vez de trabajar sobre proyectos concretos, los grupos trabajaban sobre como 4 misiones diferentes que eran esos desafíos en torno a la problemática de la vivienda. El objetivo del laboratorio fue terminarlo con 4 proyectos definidos. En fin, con 4 pilotos, digamos, definidos. Y eso, tenemos tiempo para una ultimísima pregunta. Si alguien se quiere lanzar. Bueno, parece que ha quedado todo bastante claro, David y Lorena. De todas formas, si os surge alguna otra cuestión, os animamos que la planteéis en el foro de curso, así también los demás participantes pueden verla y podemos ir respondiéndola entre todos. Perdona, Mariana, hay una última pregunta de Lara Perea Muñoz que dice, experimenté 20 años con color y sonido en el violín con alumnos. ¿Es esto un laboratorio ciudadano? Pues, o sea, yo como lo entiendo, no tanto, no significa que no se pueda llevar la práctica musical a un laboratorio ciudadano o a hacer algún prototipo que sea como de esa índole, pero eso es por lo que entiendo, una clase experimental de violín que es súper interesante. Pero al final un laboratorio ciudadano, un poco por resumir todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Es un espacio colaborativo en el que se producen prototipos, ¿no? Conjuntamente con otras personas y generas pues esa relación entre convivencia y producción, ¿no? Entonces, en este caso, entiendo que se podían hacer piezas musicales, entiendo, ¿no? Y experimentar con ellas, pero la idea sería cómo estás convocando también a otros ciudadanos y ciudadanas a hacerlo de forma colaborativa, ¿no? No con cada uno de los alumnos de forma individual. Entiendo por los detalles que está dando Lara en el chat. Bueno, de hecho, ese es un buen ejercicio, creo, lo que plantea Lara indirectamente con su pregunta, ¿no? ¿Qué tendríamos que añadir o qué lógicas podríamos eso añadir o reformular un poco para convertir esa experiencia tan interesante que tiene en su centro la experimentación, y eso está también en un laboratorio, para que tuviera una forma más de laboratorio, ¿no? Creo que es un ejercicio interesante, ¿no? ¿Quién faltaría por participar? ¿Cómo les invitaríamos? ¿Qué lógicas tendríamos que cambiar de ese propio conservatorio, seguramente como institución, ¿no? Para que se acercara un poco más a un laboratorio, si iríamos más allá, como decíamos antes, de la música y podríamos incorporar otras artes y disciplinas que se mezclaran con la música. Yo creo que es muy interesante la pregunta que se hace Lara, y que creo que puede ser muy útil, ¿no? Para intentar identificar un poco, como decíamos al principio, por más que esto sea una propuesta muy flexible y muy abierta, ¿no? ¿Qué elementos sí o sí tienen que estar para que podamos trabajar un poco desde el marco del laboratorio ciudadano, ¿no? Y desde luego a mí me gustaría escuchar más porque suena bien interesante, ¿no? Esa experimentación que comenta. Sí, Bueno, pues, yo soy Lara, no sé si quiere que le comente cómo fue. Fue una experimentación en Cruz del Eje. Cruz del Eje es una zona bien alejada de la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde había gente, digamos, de medios muy pobres, digamos. Teníamos 2 violines y se trabajó en el Conservatorio Luis Llaneo de la ciudad de Cruz del Eje. Yo doné 4 libros y se empezó a experimentar ahí, se armó toda la carrera de violín, o sea, yo la armé, vino gente de todos lados, llegué a tener 70 alumnos de violín, y se experimentó con un método de colores que yo hice cuando tenía 19 años, digamos. Se terminó armando una carrera de violín.
O sea, muy interesante, ya hay 2 egresados, pero la base fue la experimentación esa. Y venían de todos lados a estudiar violín. Acá lo que tiene también, en la época antigua, digamos, los que empezaron con el violín fueron los jesuitas, digamos. O sea, que la gente ya comentaba sobre los jesuitas y cómo habían evangelizado a través del instrumento. Pero bueno, yo lo hice a través de la experimentación con color y sonido. Fue un trabajo bastante arduo y era muy abierto a la comunidad. Ujú. Después hubo otro violinista de otro conservatorio que se interesó y escribió en su libro un capítulo sobre el libro mío, digamos, la experimentación. Pero Muy fue bien. muy bueno, digamos, o sea, terminó armando, se abrieron varias cátedras de flauta, de otros instrumentos, digamos. Muchas gracias por compartirlo, qué interesante. No, gracias a ustedes. Muy bonita la experiencia. Y nada, ya eso hemos consumido el tiempo de la sesión y lo dicho, cualquier cosa que se haya quedado pendiente, podemos seguir la conversación en el foro de curso. Diego, no sé si quieres comentar algo. Sí, nada, pues nada más que añadir. Si queréis pues, o cualquier duda, el foro está pensado mucho para que podáis interactuar entre vosotros, plantear temas de debate, presentaros, compartir los ejercicios. Y nada, pues solo pues agradecer a David y a Lorena que hayan podido estar con nosotros en esta sesión de tutoría, que ha estado muy interesante. Las preguntas han sido muy pertinentes y creo que puede resultar de utilidad a los participantes. Y nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Si queréis, la semana que viene, pues igual, el miércoles hay una sesión abierta y el jueves la tutoría con los profesores del módulo 2. Pues nada, gracias. Gracias a todos. todas. Gracias, muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias. Ánimo con el curso. Ánimo. Está empezando.